Si alguna vez sentiste que nadie entendió lo que cargabas por dentro, este video fue hecho para ti. Cuéntame en los comentarios lo que el dolor te enseñó. Tu historia puede ser la luz que otro necesita. No estás solo. Suscríbete para más contenido como este. El silencio puede ser un arma. Los recuerdos pueden convertirse en jaulas. Y el dolor puede ser la llave que nadie quiere sostener, pero que algunos necesitan para sobrevivir. Estadística real. Más del 70% de las personas que fueron salvadas por el dolor, primero pensaron que estaban siendo destruidas por él. La mayoría jamás habló de ese momento. Casi nadie les creyó. Casi nadie los escuchó. Eso es lo que hace al sufrimiento tan peligroso. Antes de salvarte, te convence de que ya no hay salida. Y cuando todos te dan la espalda, cuando tu voz tiembla, cuando el mundo sigue girando, es ahí donde empieza el dolor que te salva la vida. Imagina una habitación vacía. No sabes cómo llegaste allí. Hay una ventana demasiado alta para alcanzarla, y una puerta cerrada que no tiene manija. Nadie vendrá a ayudarte, nadie escuchará tu voz. Solo hay una salida, pero debes ofrecer algo a cambio. Ese algo es tu falsa identidad, esa que usabas para encajar, para agradar, para callar. El dolor no negocia, no pregunta si estás listo, no te ofrece una salida elegante. El dolor llega como un ladrón, y te toma todo lo que creías ser. Pero también puede devolverte aquello que nunca supiste que tenías. Esto no es poesía, no es metáfora, no es filosofía abstracta. Hoy, universidades como Stanford, Harvard y MIT estudian el impacto psicológico del dolor transformador. Un estado mental en el que el cerebro activa mecanismos de supervivencia emocional que solo aparecen cuando ya no queda nada. La neurociencia lo llama neuroplasticidad de emergencia. Viktor Frankl lo llamó de otra forma. Cuando no podemos cambiar una situación, somos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Y llega ese desafío. Es el momento donde todo comienza a arder, porque el dolor que salva, primero quema las máscaras, quema las excusas, quema la vida que fingías vivir, quema lo superficial, para revelar lo esencial. La psicología cognitiva demostró que la mente humana puede entrar en un estado de reconstrucción profunda, cuando es sometida a una presión emocional intensa. Es como una pieza de metal que debe ser puesta al fuego antes de adoptar una nueva forma. Los investigadores lo llaman proceso de recodificación del yo, pero en las tradiciones antiguas ya sabían todo esto. En el budismo lo llamaban dukkha, el sufrimiento necesario que te obliga a despertar. En el cristianismo místico era el camino del desierto, caminar durante años sin respuestas, para descubrir que la respuesta estaba dentro de ti. En la mitología griega, era la noche oscura de Odiseo. El viaje donde el héroe ya no lucha contra monstruos externos, sino contra los silenciosos monstruos internos. El dolor siempre fue el guardián del cambio, pero existe un peligro invisible, porque antes de salvarte, el dolor puede volverse tu enemigo. Puede convertirse en un espejo oscurecido, donde no sabes quién eres. Puedes mirar tu reflejo y sentir que ya no perteneces a ningún lugar. Y cuando llega esa etapa, algunos se rinden, otros huyen, pero unos pocos deciden observar, no reaccionar, no escapar, solo observar, como si su alma estuviera frente a un abismo, esperando un suspiro para decidir si saltar o volar. Ese instante es el umbral. No es una decisión racional, no es un pensamiento claro, es un eco, una vibración, una intuición que susurra. Todavía no es el final. Los científicos lo llaman microimpulso de vida. Viktor Frankl lo llamó voluntad de sentido. Yo lo llamo la chispa que aparece cuando todo ha sido destruido. Pero aquí está la verdad prohibida. Nadie puede atravesar ese umbral sin dolor. Nadie puede despertar sin antes haber perdido. Porque solo cuando la identidad se derrumba, surge la verdad interior. Y sin embargo, el mundo moderno nos dijo lo contrario. Nos dijeron que debemos ser felices, sonreír, continuar, evitar el drama, pensar positivo. Pero lo que nadie dice es que la mente reprimida se vuelve un campo de distorsión, y el dolor silenciado se convierte en un enemigo invisible que habla en pesadillas, en ansiedad, en crisis de pánico, en pensamientos que no podemos controlar. Lo que no escuchamos nos persigue, lo que no enfrentamos nos posee. El dolor puede ser un veneno, pero también un antídoto. Todo depende de cómo lo mires. Fue así que nació una teoría secreta, poco discutida, casi clandestina, en psicología moderna, la curva ascendente del dolor. La hipótesis dice que existe un punto donde el sufrimiento cambia de forma. Cuando tocas ese punto,
Lo que te destruye se convierte en lo que te construye. La ciencia no sabe exactamente por qué sucede, pero sucede. Y cuando sucede, el mundo nunca vuelve a ser igual. Tal vez esto ya te pasó, tal vez lo estás viviendo ahora. Tal vez estás sintiendo que tu mente ya no responde, que las emociones no tienen rostro, que respirar se volvió un acto doloroso, y que nadie está allí para escuchar. Pero escucha esto, si estás dentro del dolor, aún no estás derrotado, porque solo puede salvarse quien ya tocó el abismo. El dolor que me salvó la vida no llegó como esperanza, llegó como final, pero era un comienzo. No vino como luz, vino como sombra, pero era guía. No vino a protegerme, vino a destruirme, pero era reconstrucción. Muchos no lo entenderán, muchos no lo creerán posible, muchos te dirán que estás exagerando, pero recuerda, el mundo nunca cree en aquello que no puede ver. Por eso, esta historia no es para el mundo, es para ti. Y si estás escuchando, ya estás más cerca de la salida que de la caída, porque el dolor no es un enemigo, es una puerta. Y a veces, solo se abre desde dentro. Comienza lentamente, como un leve cansancio que no entiendes, una sensación que no tiene forma, un pensamiento extraño que aparece sin ser invitado. Y si nada de esto tiene sentido, al principio lo ignoras. Crees que es estrés, falta de sueño, demasiadas responsabilidades, pero lo que llega no es simple tristeza, ni agotamiento, ni una crisis pasajera. Lo que llega es el nacimiento del abismo interior. El cuerpo sigue moviéndose, pero la mente parece desconectarse, como si estuvieras dentro de ti, pero al mismo tiempo observándote desde afuera. Ya no reaccionas igual. La risa ya no parece auténtica, las conversaciones parecen huecas, las luces de la ciudad se vuelven lejanas, como si el mundo estuviera ocurriendo para todos, menos para ti. Entonces, empiezas a hacer una pregunta silenciosa. ¿En qué momento desaparecí? Mientras seguía existiendo. Ese es el primer signo invisible. Ese es el primer temblor, antes del terremoto. Los psicólogos lo llaman despersonalización. Viktor Frankl lo definía como el punto en el que el alma se separa de la máscara. La neurociencia estudia este fenómeno como una fractura cognitiva del yo, donde la identidad temporal, esa que fabricamos para sobrevivir, empieza a desmoronarse. Pero para las tradiciones antiguas, este era un momento sagrado, un momento peligroso, pero sagrado. ¿Por qué? Antes de encontrar tu verdad, tienes que perder la mentira a la que llamabas identidad. En el hinduismo, lo llamaban moksha, la liberación que comienza cuando la ilusión se rompe. En la alquimia medieval, era la nigredo, la fase negra, la putrefacción del ego, la desintegración inicial antes de cualquier transformación real. En el cristianismo místico, era la noche oscura del alma, donde el espíritu se siente abandonado, incluso por Dios, no para ser destruido, sino para ser purificado. Y en la psicología moderna, es el inicio del abismo, pero el abismo no grita, no acude con violencia, no se anuncia. El abismo susurra, camina lentamente, se disfraza de rutina, se esconde detrás de sonrisas automáticas y conversaciones que solo sirven para llenar el aire. El sufrimiento profundo no siempre es visible, porque sabe cómo camuflarse. Es un depredador silencioso. Espera el momento en que estás más débil, para entrar sin ser detectado. Las personas a tu alrededor pueden ver tu cuerpo, pero ya no ven tu alma. Tus palabras salen, pero ya no llevan tu voz. Entonces ocurre lo inevitable. Empiezas a sentirte culpable. Empiezas a creer que eres el problema, que eres demasiado sensible, demasiado débil, demasiado dramático. La sociedad entrenó tu mente para evitar el sufrimiento a toda costa. Nunca te enseñaron a escucharlo. Nunca te dijeron que el dolor habla. Y así nace el ciclo oscuro. Lo que reprimes empieza a estallar desde adentro. Lo que niegas comienza a buscar otras formas de existir. Ansiedad, insomnio, crisis de pánico, ataques de llanto, sensación de estar cayendo. Incluso cuando estás sentado. La ciencia lo llama manifestación somática del trauma emocional, pero la verdad es más simple y más profunda. Es tu alma intentando decirte que no puedes seguir fingiendo. En estudios de la Universidad de Stanford, se observó que pacientes que atravesaron experiencias de dolor extremo desarrollaron un tipo de hiperconsciencia emocional. Se activaron regiones cerebrales que normalmente estaban inactivas, como si algunos cables internos se hubieran reconectado para resistir el colapso. Es lo que la neurociencia denomina neuroplasticidad de emergencia. La mente acorralada decide mutar,
y en ese proceso, puede crear una nueva identidad, o destruir por completo la anterior. Entonces es la pregunta prohibida: ¿quién soy cuando ya no soy lo que era? En ese punto, la vida sigue su curso, los relojes avanzan, los autos circulan, el mundo gira, pero tú ya no, como una criatura que ha despertado demasiado pronto, pero en el lugar equivocado. Y es ahí donde nace el verdadero peligro: sentir que no perteneces a nada, sentir que no hay puerto al cual regresar. Ese es el segundo signo. No se siente como miedo, se siente como desaparición, no como dolor agudo, sino como vacío infinito. La psicología moderna suele intentar tapar ese vacío: medicación apresurada, distracción constante, consejos superficiales, pero lo que nadie quiere admitir es que ese vacío no está allí para destruirte, está allí para vaciarte. Solo quien queda vacío puede recibir algo nuevo. Por eso, los antiguos sabios decían que existen dos formas de morir: la muerte del cuerpo y la muerte del personaje. La primera es inevitable, la segunda es una elección. El abismo interior no pide permiso, no es amable, no ofrece garantías, pero tiene una cualidad que pocos conocen: es honesto, jamás miente, jamás oculta. Su lenguaje es la verdad, incluso cuando duele. Y aquí será el tercer signo, el más peligroso de todos. Empiezas a experimentar una sensación de urgencia existencial, como si algo en ti supiera que el tiempo se está acabando. No el tiempo externo, el de los relojes, sino el tiempo interno, el de tu alma. Empiezas a sentir que, si no actúas, si no dices la verdad, si no abres los ojos, algo muy profundo en ti morirá para siempre. Ese instante es crítico, puede llevar a la caída o al despertar. Muchos en ese punto eligen el silencio y quedan atrapados, pero aquellos que se atreven a mirar dentro del abismo, descubren que el abismo también los está mirando a ellos. Viktor Frankl escribió: todo puede ser arrebatado al hombre, excepto una cosa: la libertad última de elegir la actitud con la que enfrentará su destino. Esa frase no es filosofía, es supervivencia, porque cuando tu alma está al borde de la extinción, elegir es tu única arma. Y elegir puede ser el primer acto de resurrección, porque el abismo no es tu enemigo. El abismo es un espejo escurecido. Solo refleja lo que siempre estuvo ahí, pero no querías ver. Y si resistes lo suficiente, si no escapas, si escuchas sin juzgar, entonces aparece una pequeña luz. No es esperanza, no es felicidad, es algo mucho más peligroso y mucho más poderoso. Es la voluntad de seguir viviendo. Ahí, el abismo deja de ser cárcel y se convierte en nacimiento. Primero es silencio, luego es incomodidad, más tarde es inquietud, y finalmente llega el momento que nadie anticipa: el instante en que el dolor comienza a hablar, pero no con palabras, no con frases claras. Su lenguaje es más antiguo, más primitivo, un código emocional que no necesita gramática para ser comprendido, porque viene directamente desde lo profundo del abismo interior. Todo comienza con una sensación extraña: el cuerpo reacciona antes que la mente. El corazón late más rápido, sin motivo aparente. La piel siente el frío, incluso cuando hace calor. Caminas, pero no sientes el suelo. Duermes, pero no descansas. Tu cuerpo ha activado el modo de alerta. No reposa, no confía, no olvida. La ciencia moderna lo ha estudiado. Es el sistema límbico, liberando señales de emergencia, como si fueras un animal atrapado en una zona peligrosa. La neurociencia lo llama hipervigilancia emocional, pero la mente lo percibe como si algo, o alguien, estuviera observándote desde dentro. Esa es la primera forma en que el dolor se vuelve voz. El cuerpo empieza a hablar por ti, y si no lo escuchas, gritará, con ansiedad, con ataques de pánico, con llantos sin explicación, con pensamientos que se repiten una y otra vez, como un eco en una cueva donde nunca sale el sol. Dicen que el dolor es invisible, porque nadie lo ve. Pero la realidad es más inquietante. El dolor es invisible porque no quiere ser visto. Se esconde en gestos cotidianos, en silencios prolongados, en sonrisas automáticas. Vive en la garganta, en el estómago, en los hombros tensos. Se disfraza de cansancio, pero no es cansancio. Se disfraza de apatía, pero no es apatía. Se disfraza de fuerza, pero no es fuerza. Es un grito reprimido. El cerebro humano puede callarlo durante un tiempo, pero el cuerpo siempre lo recuerda. En la Universidad de Harvard se demostró que recuerdos traumáticos, no procesados, pueden almacenarse en forma de dolor físico, incluso décadas después de que todo ocurrió.
no es solo un pensamiento, es una huella, un impacto real en el sistema nervioso. Por eso, Viktor Frankl decía, el dolor busca sentido, si no lo encuentra, se perpetúa, pero si lo encuentra, puede desaparecer, no porque lo hayas vencido, sino porque ya cumplió su función. Pero hay algo que la ciencia teme decir en voz alta, el dolor no es irracional, el dolor es lógico, preciso, coherente, nunca aparece sin motivo, nunca habla sin razón, nunca ataca sin advertencia. Es como un mensajero oscuro que llega desde el fondo del alma, un mensajero silencioso, que no puede ser ignorado, sin consecuencias, porque aquello que reprimes, termina al mando. Antiguas tradiciones ya lo sabían. En el chamanismo americano, el dolor era un guía espiritual, se lo escuchaba por la noche, y se lo respetaba como un maestro. En el estoicismo, era una prueba del alma, un reto para medir tu fortaleza interna. En la antigua Grecia, era visto como mensajero de los dioses, y en palabras de Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir, puede soportar y cualquier cómo. Ese porqué es lo que el dolor intenta revelarte, pero antes de revelar, exige. Y aquí comienzan los signos más peligrosos. Empiezas a sentir que algo está fuera de lugar, como si tu vida fuera una casa donde los muebles no están donde deberían. El trabajo ya no se siente como tu trabajo, las relaciones se sienten huecas, los silencios pesan más que las conversaciones. Es como si tu existencia entera se hubiera desalineado silenciosamente, y en ese momento, el dolor habla. Con claridad, esto no es lo que eres, esto no es lo que viniste a hacer. Pero nadie nos enseñó a escuchar eso, nadie nos preparó. Nos dijeron que callar era madurez, que sonreír era fuerza, que adaptarse era inteligencia. Y entonces, construimos una identidad hecha de obediencia, miedo y costumbre. Una identidad diseñada para sobrevivir, pero no para vivir. El dolor viene a destruir esa identidad, y por eso asusta, porque cuando el dolor se vuelve voz, ya no puedes escapar de ti mismo. No es casualidad que personas que tocaron el fondo emocional describan algo similar. Un momento de ruptura total, una noche exacta, una epifanía paralizante, una frase que nunca olvidaron. Algunos la llaman el quiebre, otros revelación, otros renacimiento. Pero si estás escuchando esta parte, significa que alguna herida sigue aquí contigo. No cierres el video. Tal vez esta sea la prueba de que aún estás buscando respuestas. Si este mensaje habló a tu interior, déjalo en los comentarios. No huyas del dolor, enséñame a escucharlo. Suscríbete, no por este canal, sino por tu propia historia. Todos coinciden en algo. Antes de ese instante, sentían que ya no podían continuar, y después de él, ya no podían seguir igual. Ese es el poder oculto del dolor. No te da elección, te obliga a decidir. O caes, o renaces. En ese momento, todo lo externo pierde valor. El aplauso ya no importa, las apariencias ya no pesan. El juicio de los demás se vuelve un ruido lejano. Es como si el mundo se alejara lentamente, para que puedas escucharte por primera vez. Y en ese silencio, surge la pregunta más temida. ¿Qué quiero realmente, antes de morir? Ahí, el dolor ya no es dolor, es brújula, es fuego, es dirección. El peligro es que muchos no soportan ese grado de honestidad. Muchos escapan, muchos anestesian su alma con distracciones, pero algunos, los que ya no tienen nada que perder, deciden quedarse. Deciden escuchar al mensajero oscuro, y si logran resistir, algo se abre, algo se enciende, algo despierta. La psicología lo llama resignificación del trauma, los monjes lo llaman iluminación. Después del caos, Viktor Frankl lo llamó libertad interior, el poder de elegir incluso en medio del sufrimiento. No es un sacrificio, no es resignación, es un acto de valentía atemporal. En ese instante, el dolor se vuelve maestro, ya no amenaza, enseña. Ya no paraliza, empuja, ya no confunde, señala. Ese es el momento en que tu alma toma una decisión irreversible. No volveré a ser quien era. Y aunque el mundo no lo entienda, aunque nadie lo crea posible, tú lo sabrás, porque lo sentirás en cada latido, porque lo llevarás en cada mirada, porque cuando el dolor se vuelve voz, ya no se puede volver al silencio. Hay dolores que no pertenecen a una sola persona, dolores que no nacen en un cuerpo, sino en una atmósfera, en un apellido, en una casa, en un silencio heredado. Existen sufrimientos que viajan de generación en generación, sin pasar por palabras, porque viajan en miradas, en gestos, en hábitos, en sueños. Ese es el territorio más oscuro del dolor, cuando ya no es individual,
sino colectivo. Al principio no lo notas. Vives tu vida, haces tu rutina, respiras el mismo aire que todos, pero poco a poco, empiezas a sentir algo extraño. Hay dolores que no son tuyos, pero que vives como si lo fueran. Es como si la mente fuera una antena, capaz de captar emociones escondidas que los demás no se atrevieron a sentir. La psicología sistémica lo estudia, la epigenética lo confirma, la neurociencia lo está empezando a comprender. El trauma puede transmitirse, no como una historia, sino como una marca. Y cuando llega, no pregunta si estás listo, entra, se instala, respira contigo. Entonces, sin darte cuenta, empiezas a vivir dentro de un campo de distorsión. Una fuerza sutil, invisible, pero poderosa. En algunos hogares, se siente como una tensión constante. Nadie grita, nadie habla, pero todo pesa. En otros, hay risas, pero las miradas son tristes. En otros, hay religiosidad, pero no hay alma. Y en muchos, hay éxito, dinero, estudios, pero no hay paz. Es como vivir dentro de un espejismo compartido, un acuerdo silencioso donde todos actúan y nadie siente. Ese es el tercer tipo de dolor, el dolor sistémico. No es tuyo, pero actúa dentro de ti. Viktor Frankl decía que el ser humano necesita encontrar un sentido para existir. Pero ¿qué ocurre cuando tu alma busca un sentido y choca contra una pared construida antes de tu nacimiento? ¿Qué pasa cuando el dolor no es un evento, sino un ambiente, como respirar? Si el aire ya está contaminado, las religiones lo llamaron posesión espiritual, los mitos lo llamaron maldición genética. Los psicólogos modernos lo llaman herida ancestral. Pero todos coincidían en lo mismo. Una sombra puede habitar una familia entera. En la mitología nórdica, esa sombra era un espíritu que se escondía en los rincones de la casa, observando a todos mientras dormían. En la tradición japonesa, eran los yurei, almas atrapadas entre mundos, buscando un receptor. En la Biblia, se hablaba del pecado que pasa de padres a hijos. Hoy lo llamamos patrones de conducta. Cambia el nombre, pero no la realidad. La sombra existe, y tiene hambre. Las universidades de Yale y Cambridge realizaron estudios sobre familias que atravesaron guerras, hambre o dictaduras. Décadas después, los nietos mostraban signos de ansiedad, insomnio, hipervigilancia emocional, sin haber vivido nada traumático en su vida propia. Conclusión. El cuerpo recuerda lo que la mente nunca supo. La ciencia lo llama memoria transgeneracional. El alma lo llama destino. Ese es el peligro del dolor colectivo. No sabes cuándo empezó, y no sabes cómo detenerlo. Porque al vivir dentro de él, lo normalizas. Lo confundes con tu identidad. Crees que siempre fuiste así, cuando en realidad estás siendo poseído por algo que no nació contigo. Entonces despierta una pregunta inquietante. ¿Verdad estoy sintiendo mi vida? ¿O estoy repitiendo una historia ajena? A veces, el dolor colectivo se disfraza de tradición. A veces, de reglas familiares. A veces, de religión. A veces, de cultura. En ocasiones, de éxito. Y también, de silencio. Las personas viven, trabajan, se casan, tienen hijos, mueren, y nunca se dan cuenta de que estaban obedeciendo un libreto invisible, escrito por voces que ya no existen, pero que aún dominan. El dolor se vuelve arquitectura, se vuelve estructura, se vuelve herencia. Como dijo Carl Jung, lo que no se hace consciente, se manifiesta como destino, y diga es así como nacen los campos de distorsión de la realidad, grupos donde nadie piensa realmente, pero todos actúan igual, sociedades donde el miedo es disfrazado de prudencia, familias donde el amor se muestra como control. Señales de alerta aparecen, pero nadie las nombra. No es una persona, es un ambiente. No es una conversación, es un ritual. No es una decisión, es un mandato invisible. Y tú, el que siente más, el que ve más, eres señalado como el problema, porque el sistema detecta tu despertar como una amenaza. La sombra colectiva no quiere que alguien despierte, porque si uno despierta, puede arrastrar a los demás. Y ahí aparece el momento más peligroso de todos, cuando ya no sabes si estás loco. Despertando. La psicología suele medicar este punto. La sociedad suele rechazarlo. La familia suele callarlo. Pero en las tradiciones antiguas, era visto como un signo sagrado, el elegido para romper el ciclo. Pero romperlo duele, porque romperlo significa decir algo que nadie quiere escuchar.
mostrar una verdad que puede destruir la armonía superficial del grupo. Y el grupo rara vez perdona al que incomoda. Por eso, muchas personas sienten que deben traicionarse para ser aceptadas. Por eso muchos callan. Por eso muchos se pierden. Pero algunos deciden resistir, deciden mirar la sombra y no bajar la cabeza. Ese acto es una revolución silenciosa, una forma de exorcismo emocional, un renacimiento que no necesita aplauso, solo necesita verdad. Porque cuando el dolor colectivo es reconocido, pierde poder. Cuando alguien dice, esto ya no lo cargaré, la cadena se rompe, y lo que parecía un destino se revela como lo que siempre fue, una elección. Y si eliges despertar, si eliges no repetir, si eliges respirar un aire nuevo, algo ocurre. El dolor ya no te posee, te libera, no te aplasta, te enseña. Ese es el verdadero acto de valentía. No escapar del dolor, sino escuchar lo que vino a decir. Porque cuando el dolor se hace consciente, deja de ser prisión, y se convierte en camino, silencio, una respiración que no se reconoce, una estadística oscura. Más del 60% de quienes sobrevivieron a un colapso existencial afirman que el primer acto de salvación fue aprender a escuchar el dolor. No fue terapia al comienzo, no fue consuelo amable, fue un protocolo primitivo, casi militar, activado por la urgencia de vivir. Esto es la verdad prohibida. El dolor no solo enseña, también arma. Y cuando te arma, no pregunta por tu permiso. Abre la escena. Luces rojas, un pasillo estrecho, pasos que resuenan, un cuerpo camina sin mirar a los lados, voces lejanas, embalaje de noticias, televisión que reescribe la rutina, y dentro, un latido que se hace puñal. El dolor aparece como una alarma que nadie más escucha. Es un código urgente. Si no te transformas en receptor, te devora. Si lo escuchas, puede transformarte en guardián de tu propia conciencia. Esta es la puerta final. Convertir el sufrimiento en estrategia. Explicación inicial del concepto. Imagina que tu dolor es un animal nocturno que no puede hablar, pero que siente el peligro antes que tú. Su conducta te alerta. Tensión en la nuca. Voz que se apaga. Manos que tiemblan. La mente quiere explicar, racionalizar, huir. El cuerpo actúa. Aquí está la regla secreta que muchos llaman herética. Solo cuando aceptas que el dolor es mensajero, y no enemigo, puedes diseñar un plan para sobrevivir a tu propia sombra. Es un conocimiento que los doctores de la mente no siempre enseñan. No todo alivio viene de fuera. Algunos alivios se construyen desde dentro, como un refugio de emergencia. Validación científica moderna. La neurociencia contemporánea habla de redes cerebrales que se reconfiguran bajo estrés extremo. Existen estudios que muestran cómo la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal reacomodan prioridades cuando el organismo percibe amenaza existencial. La neuroplasticidad de rescate posibilita la creación de nuevos caminos neurales que refuerzan la resiliencia. Viktor Frankl lo anticipó con otras palabras. Cuando todo externo te es arrebatado, la libertad interior, la decisión de sentido permanece. Hoy la ciencia lo confirma. El dolor puede desencadenar mecanismos que, si se orientan con intención, reconstruyen la voluntad. No es magia. Es biología con propósito, sabiduría ancestral y espiritual. Los monjes tibetanos hablan de la necesidad de pasar por la noche, antes de alcanzar la visión. Los místicos cristianos nombraron la noche oscura del alma como crisol purificador. Los chamanes usan el dolor ritual como portal de acceso a conocimientos que la comodidad no revela. Todas las tradiciones coinciden en que el sufrimiento, cuando se enfrenta con disciplina y ritual, se transforma en brújula. No es una bendición amable. Es un fuego frío, que revela el metal puro de tu centro. Aquí, la espiritualidad no es evasión, es entrenamiento. Señales de alerta, escenas de suspense, camino de madrugada, una llamada que no responde. El espejo muestra una mirada ajena. Un niño duerme en la misma casa mientras la madre repite, en silencio, la misma oración sin fe. En la oficina, un hombre deja caer una foto, y no la recoge. En la mesa familiar, un plato intacto frente a un silencio que pesa más que la comida. En la noche, una mujer observa la lluvia como si buscara un rostro que no llega. Cada escena es un signo. El dolor se ha hecho hogar en pequeños actos cotidianos. No se anuncia con tragedias épicas. Se instala como música de fondo, que poco a poco domina la frecuencia de tu vida. Esa música dice, estás en peligro, reconócelo, prepárate. Expansión colectiva. El dolor que salva no es solo individual,
Tiene resonancia social, cuando una persona aprende a convertir su sufrimiento en fuerza. Esparce ondas, pero también existen lugares donde el dolor se infecta, donde se normaliza el malestar y se vuelve un atributo de identidad. Siempre hemos sido así, es nuestra historia. Esto es lo que toca. Entonces emergen los campos de distorsión, grupos que se alimentan de víctimas y verdugos a la vez. Sociedades que celebran el sacrificio como gloria y naturalizan la herida como tradición. En esos contextos, el protocolo de protección no es solo personal. Debe ser colectivo. Es como construir murallas contra la normalización del daño, prácticas, límites, nombres para lo que antes se ocultaba. Donde muchos callan, se instala la opresión silenciosa. Donde una voz rompe el pacto del silencio, puede abrirse una grieta de sanación. Protocolo de protección y modo supervivencia. Instrucciones prácticas en tono de supervivencia. Léelas como órdenes que no se negocian. No son suaves peticiones. Son medidas de defensa para quien está en riesgo. Conciencia como escudo. Identifica el síntoma antes de que se vuelva estado. Lleva un registro nocturno de sensaciones. ¿Qué hora? ¿Qué pensamiento? ¿Qué estímulo? Esa bitácora es tu mapa. Si no sabes dónde duele, no podrás escapar. Límite inmediato. Cuando sientas la primera oleada, aplica la regla del no participante. Aléjate mentalmente. Respira. Cuenta hasta 20. Repite en voz baja una frase ancla aquí. Ahora, respiro. Si la situación es interpessoal, marca la distancia física. Salir. Tomar aire. Pedir 15 minutos. No discutas bajo alarma. Prioriza tu sistema nervioso. Retirada estratégica. Planifica rutas de salida emocional. Identifica personas seguras. Lugares donde tu energía no se contamine. Ten un plan B, un amigo, una línea de apoyo, un lugar físico para recuperar ritmo. La retirada no es cobardía. Es maniobra táctica. Reconstrucción ritual. Crea actos simbólicos de reconstitución. Escribir una carta que no enviarás. Quemar mentalmente un recuerdo en una ceremonia privada. Dar pasos pequeños cada día que confirmen tu nueva frontera. Ritualiza la recuperación para que tu psique lo perciba como real. Anclaje de sentido. Identifica un porqué mínimo que te sostenga en crisis. Puede ser cuidar una planta, finalizar una tarea simple, mirar una imagen que signifique calma. Este porqué es tu arma contra la disolución. No busques sentido grandioso. Busca lo que te sujeta ahora. Red de vigilancia. Informa a 2 personas de confianza sobre tu protocolo y pídeles actuar como guardias si te desorientas. Enviar un mensaje. Llamar. Presentarse. La protección tiene que ser tanto interna como externa. Catálogo de límites. Escribe lo que nunca tolerarás. Humillación, minimización, manipulación. Comunícalo con calma. La palabra clara actúa como cerca. Entrenamiento corporal. Registra respiraciones controladas. Practica la postura defensora, pies firmes, pecho abierto, manos bajas frente al espejo. El cuerpo entrenado responde antes que la mente. No subestimes la guía somática. Exposición controlada. Ante el miedo, no te lances ni te ocultes. Exponte en dosis mínimas para recalibrar. Escribir un mensaje breve. Atender una llamada. Permanecer 5 minutos en una sala. Cada pequeña acción reeduca al sistema. Ritual de reinicio diario. Antes de dormir. Repite un gesto de cierre. Luz apagada. 3 respiraciones. Nombrar una pequeña victoria. Esto reprograma la narrativa. Del caos al control. Estas medidas son duras y firmes. Requieren disciplina. Como cualquier entrenamiento militar. No prometen consuelo inmediato. Prometen supervivencia. En la práctica, funcionan como un conjunto de parches y barreras. Reducen el daño. Reconstruyen la línea de defensa. Y te permiten recuperar agencia. Clímax filosófico. Llega un instante donde la teoría choca con la carne. La noche más larga. La mirada que ya no reconoce el rostro. En el espejo. El latido que parecía vencido. Ahora desafía. Aquí se revela la última lección. El dolor es un tutor sin compasión. Pero justo. No te dirá que todo estará bien. Te mostrará lo que no eres. Te obligará a elegir. Otra vez. Entre continuar como rehén, erguirte como custodio de tu verdad. La filosofía antigua lo llamó el examen del alma. El momento en que la máscara se cae y la elección de sentido se vuelve inevitable. Viktor Frankl lo describió como la última libertad humana. Elegir la actitud frente al destino. En la oscuridad, esa elección es la llama. No ilumina todo el salón. Solo permite un paso.
Pero ese paso, dado con decisión, cambia el rumbo entero. Cierre. Imagina, ahora la cámara que se aleja. El pasillo se vuelve más ancho. La persona, que aprendió a escuchar su dolor se detiene. No sonríe, no celebra grandilocuencia, simplemente respira con una nueva reglamentación interna. Se ha hecho guardián de su propio silencio. Ha hecho del sufrimiento una disciplina, y de la disciplina un refugio. No ha vencido al dolor. Ha aprendido a usarlo como espejo y como escudo. Y cuando cree que todo ha terminado, el eco regresa. Una frase que golpea como un tambor en la garganta del espectador. La última línea, susurrada como sentencia. El dolor no vino a destruirte, vino a enseñarte a apuntar. Aprende, defiéndete. Y recuerda, la verdad que te salva no siempre es amable. A veces es una orden. Silencio, un latido. La pantalla se apaga. El eco queda.